Damos la bienvenida al doctor Arturo Martínez Moya, economista, presidente de la Comisión de Políticas Económicas del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, un funcionario de alto nivel durante muchos años en la vida pública. Bueno, Arturo, la última vez que estuviste aquí insististe en que el gobierno estaba preparando un paquete y que un paquete fiscal. Te desmintieron muchas veces, dijeron que tú eres un hablador. Parece ser que tú tenías te había olido algo, tú tenías alguna confidencia de que eso se estaba haciendo. Sí, mira, nosotros teníamos en la Comisión Económica del partido el anteproyecto que se estaba preparando, lo estaba preparando Bengoa en Hacienda. Sí, porque fue hace como 3 meses de eso. Correcto, sí. Lo estaba preparando Bengoa, lo teníamos, e incluso cuantificamos cuánto ascendía. En aquella ocasión, nosotros planteamos aquí mismo en tu programa, ¿te recuerdas?, que eso ascendía a más de 20.000 millones de pesos. Y Bengoa dijo que era una locura. Bueno, pues ya lo tenemos un paquete. Pero no solo Bengoa, en general el gobierno, todos los funcionarios insistían en que no, que el gobierno se iba a manejar con los... No, y Temito Clemontaz hasta la semana pasada estaba desmintiéndonos nosotros y todo aquel que decía que venía una reforma tributaria, que venía la 5ª reforma tributaria, porque ya van 5. Decía que eso era imposible, que eso no venía. Y que... Esta es la 5ª, la última fue la que se aprobó en diciembre del 2006. Así es. Que conllevó la ley de austeridad para el 2007, pero se habían aprobado en los anteriores 5 años. En 5 años se aprobaron 4 reformas tributarias. La última la hizo Hipólito, pero 3 la había hecho el presidente, la hizo el presidente Fernández. Pero la última de Hipólito, realmente quien cosechó los beneficios fue también el gobierno del presidente Fernández. O sea que llevaba 4, con estas son 5 en los últimos 8 años. Sí. Mira, en esta ocasión, esto ha sido un paquetazo fuerte, innecesario. El gobierno dice que está procurando 9.400 millones de pesos con esto, pero ciertamente esto es un paquetazo que asciende a más de 25.000 millones de pesos. Yo creo que ahí tú estás exagerando un poco ahora. Bueno, tú recuerdas cuando yo dije en aquella ocasión que venía más de 20.000 millones, sí. Bengoa decía que era mentira. Pues yo le estoy diciendo al pueblo dominicano que es de más de 26.000 millones de pesos. Mira, es sencillo. El 1% de los activos financieros de los bancos, esos son 8.000 millones de pesos. Pero otros calculan 7.000, 7.700. ¿Cómo se calcula eso? Porque ¿Cuántos son los activos actualmente? Al 31 de diciembre, ¿ustedes tienen el dato? Al 31 de marzo, ahora marzo. ¿Tienes hasta marzo? Sí, 807.000 millones. Porque hasta diciembre eran 700.000. O sea que eso va aumentando, eso aumenta siempre, trimestralmente. 700 y pico mil. Bueno, sí. Ha aumentado 800.000. Entonces el 31 de marzo. Sí, 817.000 millones de pesos. 817.000, lo que quiere decir que el 1% serían 8.173 millones. Mira, el impuesto a la vivienda, aparentemente está aumentando la exención de la está aumentando de 5 millones. De 5 a 6 millones. Pero está cambiando el procedimiento. En esta ocasión se suman todas las viviendas que tenga una persona, ¿verdad? Y se le aplica el impuesto. Hay gente una gente que tiene una vivienda que alquila y vive otra, un apartamento o una vivienda, en fin, cualquiera. Entonces se le va a sumar, el impuesto ya no es sobre cada una de las dos viviendas. No, se le suma, es a la persona. Sí, ya no la vivienda. Si usted tiene una vivienda de 4 millones y una de 3, ya usted tiene... Una de 7. Como una de 7. Claro, se les quitan 6, ¿verdad? Y paga por 1. Pero el que tiene 10 viviendas por ahí... Bueno, pero el que tiene 10 viviendas también, que como le negocio, impuestos. Como negocio me refiero. Pero también Catastro es el que va a señalar cuál es el precio de la vivienda. También, es otro cambio. Nosotros estimamos que por ese concepto el gobierno está procurando unos 3.800 millones de pesos. El cambio de 0.5 a 5% de la retención a lo que venden bienes y servicios al Estado Dominicano, es por eso el gobierno está procurándose unos 3.000 millones de pesos. Hay un efecto doble tributación, esto es sumamente importante, esta partecita, porque esta es delicada, y porque esto es una regresión al pasado. Hay efecto de una doble tributación. ¿En qué consiste? Fíjate que aparentemente están bajando de 25 a 15%, lo que es el impuesto a los dividendos. Pero lo que está haciendo es aumentando el impuesto a las corporaciones. Me voy a explicar. Una empresa cualquiera paga el 25% de impuesto sobre la renta, ¿verdad?
y reparte dividendos. O sea, si tiene, digamos, 10 millones de pesos de beneficio, tiene que aflojar 2 millones y medio. De eso, por eso dice la ley actual. El 25%. 25%. Entonces le quedan 7.500 millones. Y eso lo reparte entre los accionistas. Exacto. Pero cada accionista va también y tiene que pagar el 25%. Otra vez el 25%. Eso es lo que está vigente, ¿verdad? Lo que está vigente, paga su impuesto él, porque recibió unos ingresos, ¿verdad? Él paga unos impuestos. Individualmente. Individualmente. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Que la empresa dice, ven, pásame, Juan Bolívar al día, pásame lo que tú pagaste, porque eso es doble fiscalización. Entonces, la empresa en este momento se lo manda al amigo Tavera de Impuestos Internos y dice, mira, ya yo pagué 25% por estos beneficios, pero tú le estás quitando 25% a ellos de los beneficios. De los mismos beneficios. Así que eso es doble tributación, de modo que entonces casi Impuestos Internos, que eso lo acredita la corporación el próximo año. O sea que el próximo año los beneficios de la corporación les reduce eso como esa doble tributación. Así que funciona la situación actualmente. Pero la modificación... Lo cual es un retruécano, porque no hay razón para hacer eso. Lo que tienen que hacer es no cobrarlo. Bueno, pero ya por lo menos es una manera, un mecanismo de adelantar. Yo cojo los cuartos ahora y ya del año que viene te compenso. Pero por lo menos no hay doble tributación, ¿verdad? Sí. Pero ahora no, ahora dice, mira, te lo voy a reducir de 25 a 15. No es a 10. O a 10, perdón, te lo voy a reducir de 25 a 10. Sí. Pero tienes que pagarlo. O sea, ya no te lo voy a devolver. Y no te lo voy a devolver. Ya. Ahí está entonces, estamos a la doble tributación. Sí, entra la doble tributación. Y eso no se ha destacado y nosotros estimamos que por ese concepto el gobierno está embolsillando 3.000 millones de pesos. Buscaría 3.000. El 10% del impuesto sobre la venta bruta de las bancas. Juego de azar. Bueno, pero esa se escapó de la última reforma. Esa último momento la última vez quisieron ponerle un impuesto. Los dueños de banca y sus empleados salieron a las calles y había que ver esa avenida Independencia, cómo estaba. Bueno, por eso el gobierno está buscando unos 5.000 millones de pesos, eso es mucho dinero. El impuesto sobre patrimonio, agarra el patrimonio Juan Bolívar Díaz y te pone un impuesto, ¿verdad? Esos son unos 2.500 millones de pesos, estamos estimando nosotros. El impuesto al telecable. Pero el patrimonio, porque si ya se grabó la vivienda, o sea, ¿qué se entiende en la clase media? ¿Cuál es el patrimonio de una persona de la clase media? La bicicleta, el motor, la casa. Eso paga placa, paga impuestos de importación, paga una serie de cosas. Bueno, además de todos esos impuestos, se le suma lo que usted tiene. Dice, venga, que usted tiene un capital de 100, entonces se le está aplicando un impuesto. Esa es la situación, eso es nuevo. Pero el 10% del telecable... Bueno, yo cometí un error ayer. Yo dije que que ya tenía el 28%, pero el telecable... No, son los teléfonos, no, las el telecable estaba excluido, ahora se va a incluir. El selectivo al consumo, se le está aplicando... Sí. O sea, que fue un error de nosotros haber dicho eso ayer, que incluía, que ya eso estaba grabado, porque en realidad después me di cuenta que el telecable no estaba incluido. Entre el teléfono sí, y el internet tampoco está, creo que el internet tampoco. Tampoco. Todavía no. Pues no, pero ahora sí. El telecable. Te va a pagar el 10% del selectivo al consumo. Oye, estamos hablando de 1.200.000 familias que tienen telecable. 1.200.000 familias. El gobierno por eso se va a procurar 1.000 millones de pesos. Entonces, ahora, la única reducción, el único sacrificio del gobierno que está haciendo con este paquetazo es el impuesto sobre los cheques, que ya lo está eliminando. Y eso obviamente es un sacrificio del gobierno por más de 1.300 millones de pesos. En total, si tú sumas y restas todo lo que estoy diciendo, ahí hay un batazo de 26.000 millones de pesos. Ese es el impacto fiscal, y no 9.400 millones de pesos como dice Temístocles y como dice el gobierno. Son 26.000 millones de pesos. Pero se queda la cosa ahí, no, falta más. Ajá, y el 8% de la tarifa eléctrica. Más los 11 que aumentaron. No, vamos a quedar en el 8, porque el batazo fue ahora, todo junto. Sí. El 8% de la tarifa eléctrica, tú ni siquiera tienes que ver una cosa con la otra. No, porque eso es ingresos para las sedes. Y ingresos para las sedes significa, se reduce entonces el sacrificio del gobierno, la transferencia de recursos del gobierno a las sedes. Y por eso, ¿sabes cómo significa? 4.000 millones de pesos es que va a recibir las EDES por el aumento de la tarifa eléctrica con 8%. Cuando tú sumas las dos cosas, estamos hablando de casi 30.000 millones de pesos que el gobierno en 10 días le está sacando de los bolsillos a los consumidores y a los empresarios de este país.
¿Qué alega el gobierno? Que mis ingresos se han caído, ¿verdad? Y por esa razón yo necesito más ingresos. Pero es verdad que se han caído. No, enero-marzo aumentó 8%. No, hombre, hay una disminución de lo que se había programado. Cayó en relación al mismo periodo del año pasado, pero en relación a lo programado... No, lo contrario, cayó con relación a lo programado, pero no con relación al año pasado. Hay un aumento de 8% con relación al año pasado, enero-marzo de este año, comparado del año... cayó, pero 1.500 millones nada más. Lo programado, con relación a lo programado. Programado. Bueno, pero que se equivocó el que programó. Pero si tú comparas enero-marzo de este año con enero-marzo del año pasado, tú tienes un aumento en los ingresos. Ah, no, en relación al periodo sí hay un aumento. Sí, pero entonces los egresos aumentaron más. Hay que estar el lío, hay que estar el problema. Que no importa el aumento de los ingresos, no es que el gobierno aumenta los gastos. Nelson Suárez publicó un cuadro el domingo en el periódico Hoy, él publicó un análisis de eso. El 11.5% aumentaron los gastos de personal en el primer trimestre. Sí, o sea, sigue aumentando, cada mes sigue aumentando. Así no alcanza, no hay ingresos que alcance para nada. Pero, por decirlo así, el hoyo del gobierno o el déficit del gobierno, ¿a cuánto es que asciende? Claro, un déficit por el despilfarro, porque somos campeones en despilfarro. Bueno, te he hecho una buena pregunta. Enero-marzo de este año se publicó, el periódico Hoy lo publicó, el gobierno tuvo un déficit, con cifra del Banco Central, publicado por el Banco Central, de 16.187 millones. Ese es el déficit del gobierno. Que, por cierto, hay un problema porque Finanzas dice que eran 6.000 millones. Ahí hubo y todavía existe una discusión seria entre el Banco Central y Finanzas. Pero el Fondo Monetario dijo, son 16.000 millones, como dice el Banco Central. Y yo creo en esa cifra también. Pero eso sin atraso, ese es el déficit de caja del gobierno a marzo. Cuando tú le pones los atrasos, que son unos 10.000 millones de pesos más, tú tienes un déficit consolidado del gobierno a marzo de 26.000 millones de pesos. Si tú proyectas el déficit de caja sin atraso a diciembre, y eso fue lo que hizo el Fondo Monetario ahora, para el Fondo Monetario el gobierno terminaría con un déficit de caja de 70.000 millones de pesos este año. Pero el fondo le dijo, pero ven acá, yo lo que te estoy autorizando a ti nada más son 33.456 de déficit. Y la proyección que tú llevas es de 70.000, a ti te van a faltar 35.000 millones. De modo que, por eso es este paquetazo, que suma casi 29.000 millones, como yo dije anteriormente. Fíjate, te dije que suma casi 29.000 millones, y mira, cuadra exacta los números. No alcanza para cubrir el déficit. No, porque entonces lo que hace es que esos 6.000 millones que faltan, se lo ponen como atraso. Pero tú tienes que descontar lo que van para educación. Pero no, eso es el presidente Fernández tratando de justificar. No dice que es para dar respuesta al doloroso reclamo, así es que dice, de aumento del gasto. Y un ardoroso reclamo de la cúpula empresarial y de la gente, de toda la gente en general. Pero el no está consignado en el proyecto. Claro. Tú tienes el proyecto ahí entero, completo. Sí. ¿Está consignado lo que va para educación? No hay ni un centavo. Ahí no hay nada, porque ¿Cómo no va a ser? No, mira el proyecto aquí. El proyecto, yo lo estaba buscando el proyecto completo. por completo. Yo quería verificar eso. Ahí no hay nada. Si no hay ninguna partida de transferencia educativa. No hay. Pero ¿cómo va a ser? Y no decía la carta que era para atender a la reclamo de la educación. No, porque es una burla. O sea, realmente eso es lo que dijo el presidente Hipólito Mejía. No, eso es un poco burlesco, eso. ¿Verdad que sí? Sí, eso es burlesco. O porque tú no puedes enviar un proyecto de ley. Bueno, ahí no aparece. Digo, si no transfiere nada a educación, es burlesco haber puesto en la carta que era por eso. Bueno, en el proyecto no existe nada. Dice, es una manera de justificarse. Pero mire, ¿cómo va a ser que no dice nada? Mire esto, aquí esto tiene fecha de diciembre del año 2010 y el presidente prometió 5.400 sí, pero millones. Eso era de los excedentes. Del presupuesto. ¿Tú hablaste aquí de los excedentes en diciembre cuando estábamos Bueno, hablando? De los excedentes que te preguntamos cuánto estimaba que podían ser los excedentes y tú dijiste que ni un peso. Ni un centavo, era todo lo contrario. Había faltantes. Que iba a faltar. Fíjate, el problema del gobierno es que no es transparente y habla mucha mentira. Ese es el gran problema. Ya la población, eso es lo que le critica al PLD. Las mentiras constantes. El gobierno dice ahora que el fondo, o sea, le echa el muerto al fondo, que fue el Fondo Monetario el que exigió esto.
Y eso no es verdad. El Bueno, fondo, porque el fondo lo que estaba exigiendo que cuadren los números, que cuadren, bueno, que ese déficit que está ahí, tú me vas a terminar con 33.000 millones de déficit. Eso fue lo que le dijo el gobierno, el Fondo Monetario al gobierno. Entonces, pero el gobierno va por un camino que no va a terminar por eso. Bueno, a lo que tú entiendes que debes hacer. Recorta, coge una tijera y recorta para que termine con un déficit de 33.000 millones al final de este año. Eso es lo que le ha dicho, lo único que le ha dicho el fondo al gobierno. Pero el fondo no dice solamente que recorte, le dice pon impuestos o recorta o cosas, le presenta todas las alternativas. Y habla de flexibilización de la tarifa eléctrica. Mira, es que de cobrar, de aumentar los cobros. El fondo tiene un solo cálculo, tú tienes un déficit, cuadra. Ahora, ¿y cómo yo cuadro? Dice el gobierno, bueno, tú puedes hacer esto y esto, lo asesora, ahora, pero no es que esté exigiendo. O sea, pero ustedes, nos preguntamos, ustedes en el PRD como equipo económico, ustedes han hecho el ejercicio de cuánto el gobierno economizaría si actuara con austeridad. Porque el presidente anunció un plan de austeridad en marzo pasado. En este mismo programa yo recuerdo que traje una lista de recortes que se podían hacer, que fue la recomendación que hizo la Comisión Económica del PRD. Eso fue el año pasado. El año pasado. Yo traje aquí una lista de todos los renglones donde habían, donde se podían hacer grandes economías, y lo sugerimos. Y todavía se pueden hacer. Pero es que el presidente Fernández y el PRD siguen nombrando gente en la Cancillería, siguen nombrando gente en cualquier sitio, siguen gastando. Hablan de austeridad, pero en la práctica no están haciendo nada. Y los números así lo indican. Si el presidente de la República hace un discurso en febrero y dice que va a reducir en 20% el gasto, ¿cómo es posible que la información del Banco Central diga que enero-marzo se aumentó el gasto? Todo lo contrario. Eso no puede ser. Bueno, eso fue la ley de austeridad del 2007, que iba a reducir justamente en 20%, fue la ley. Y al final del periodo se aumentó en 20 y pico, 25. Pero hace 2 meses, en febrero. En marzo, en marzo, un discurso. Un discurso a la nación. Voy a reducir el gasto, pero está aumentando. Tú sabes, pero esto es a marzo. ¿Tú sabes cuánto es el déficit en abril? Solamente en abril, porque en abril es espantoso. Estamos cerca de 8.000 millones solamente el mes de abril de déficit. Y ese es un dato que estoy dando para que me corrija Finanzas, Hacienda. 8.000 millones. Entonces, eso es lo que ha alarmado el Fondo Monetario. He dicho, ven acá, ¿tú quieres un acuerdo stand-by? Bueno, pero el acuerdo todos sabemos que está suspendido desde enero. ¿Dice el gobierno que no está suspendido? No. Bueno. Y la última vez, no hubo en febrero un comunicado que publicó el Fondo Monetario en los diarios de este país, donde decía que el gobierno se comprometió a entregar una nueva carta de intención para corregir una serie de distorsiones. Bueno, Temito y el gobierno dicen que no está suspendido. No. Y que una demostración de ello es que están discutiéndolo actualmente. Eso es lo que dicen ellos. Tienen 4 meses discutiéndolo. Pero además, ahora tú tienes que admitir que el gobierno tiene una situación difícil. Pero Juan Bolívar, mira, una demostración de que está suspendido es que no le ha desembolsado un centavo. Por eso. O sea, es que es difícil la situación. La mejor demostración. Es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuánto hay en el presupuesto de este año de ingresos de financiamiento para el presupuesto, para lo que tenemos presupuestado? ¿Cuánto que hay? Del fondo, 400 millones de dólares. No, del total de financiamiento. 1.200 millones de dólares. No, el financiamiento total del gobierno en el presupuesto. No, el financiamiento es el... 96.000 millones de pesos. El financiamiento correcto son 96.000 millones, de los cuales lo que está pendiente, lo que está... Bueno, una parte lo aporta el mismo fondo. Y el BID y el Banco Mundial. ¿Cuánto es lo del fondo? De esos 96 400 millones. 400 millones, nada más. Sí. Y es recto, pero son 1.200 lo que el fondo va a liberar en total, porque si hay acuerdo con el fondo, el Banco Mundial te desembolsa. El BID te desembolsa. La suma total del paquete habla en 1.200 millones. O sea, esos son ahí unos 42.000 millones de pesos. Sí, la mitad, un poquito, casi la mitad del financiamiento. El resto de financiamiento, los 500 millones de bonos soberanos, que están ahí en esos 96.000. Y está el financiamiento interno. Local, hay bonos internos también. Sí, correcto. Hay bonos internos. Sí, es el que da el total. Pero aún lo de bonos soberanos se complica si se suspende ese acuerdo con el fondo. No, pues tú no lo puedes vender. Ahora mismo... Bueno, lo puedes vender, pero te va a salir tasa muy alta. Sí, porque recuerda que la tasa de interés depende del riesgo país. Y te va a aumentar el riesgo. Sí, el riesgo país es lo que te determina la tasa de interés, porque tú siempre lo puedes vender. Entonces, el problema es grave, porque el gobierno entonces no puede prescindir, si prescinde del acuerdo con el fondo,
se va a pique este año. Pero entonces no puede prescindir. No, y el PRD lo ha apoyado y tiene que existir el acuerdo con el fondo. Entonces. Pero nosotros decimos que no de esa manera. Nosotros, y Hipólito Mejía lo acaba de decir también, es recortando el gasto. Ese es el planteamiento. Pero ustedes le concederían algo, o digamos un 50-50, 50% por aquí, 50% allá. No, nosotros entendemos que tiene que coger unas tijeras y recortar el gasto. Y si lo hace, no es necesario ni uno de estos impuestos. Y lo puede hacer. Hay algunos que pueden, por ejemplo, de la banca y eso, de la banca de apuestas y cosas. Que bueno, ya esas son cosas que se podrían, ¿verdad?, mirar. Y hay algún otro que cae. Bueno, el problema es, claro, que la población no le confiere crédito al gobierno porque ya se desacreditó totalmente por completo en esa materia. Pero también, el problema está que resultan lesionados las personas individuales más que las empresas. Bueno, aquí están los dos. Las empresas todavía no se sabe hasta qué punto están lesionadas, porque hay que decirlo, son cosas juntas. Por ejemplo, el aumento de 17% del salario, todo eso se va a convertir en aumento de precio. El aumento de la tarifa, el aumento de la tasa de interés. El 17% del salario y la tarifa eléctrica para muchas empresas es un golpe duro, las dos cosas juntas. Correcto. Y ahora además si le viene porque se le elevan las tasas de interés y la tasa de cambio. La tasa de cambio. Oye, son elementos todos juntos que te van a encarecer el costo de producción y el costo de las empresas. Y obviamente eso se va a transferir al consumidor. Claro. Pero eso lo que va a pasar es que se va a reducir la economía, sencillamente, porque la gente no tiene con qué pagar ese aumento de precio. Digo, y eso lo que vaticina es más inflación, ¿verdad? Eso es más inflación que ya está pronosticada para 2 dígitos este año. 2 dígitos, y cuando está en 2 dígitos el asunto es delicado. Porque la inflación no debería pasar de 5%, 5 o 6%. Y es de 2 dígitos por el déficit del gobierno, porque un déficit está demostrado, te crea inflación, porque hay que financiarlo. Y la manera de tú financiarlo es, obviamente, cogiendo prestado y también con expectativas negativas. Lo peor que está pasando en este momento es que hay una expectativa que no es positiva en la economía dominicana. El empresario, el consumidor, no está mirando claro el sentido que lleva la economía. La gente además está pensando que el gobierno lo que quiere es recaudar y resolver su problema, pero que se está olvidando de la economía privada, que es lo peor. Un gobierno tiene que enviar señales claras de que la economía privada va a funcionar, que la economía familiar va a funcionar estable, pero un gobierno con un déficit permanente como el que tenemos, que cierra una brecha hoy y en 6 meses puede tener otra brecha. Entonces, eso llena de expectativa negativa a la gente porque va a tener que pagar impuestos. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Y por eso tú te encuentras muchos proyectos que están paralizados, sobre todo en el sector turístico. Muchos proyectos. Gente que pensaba invertir, pero lo está pensando. Por ejemplo, este asunto ahora mismo de doble tributación, eso afecta el turismo, afecta las inversiones. Y el turismo inmobiliario. Dice, pero ven aquí entonces, sobre todo ese turismo inmobiliario que son recursos externos, inversionistas que vienen con sus recursos, lo invierten, pero van a extraer lo que es sus beneficios. Pero entonces, si hay doble tributación en este paquete, ellos lo van a ver como un empeoramiento de la situación en la economía dominicana. Ahora, sí, vamos a tomar en serio lo del proyecto, tal como dice. El proyecto se llama Proyecto de Ley para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos en educación. Según el cálculo que hizo el gobierno, es 9.500 millones, ¿verdad? Así es. Entonces, eso no alcanza ni siquiera para financiar el déficit. No, ya lo vimos que el déficit para este año, el total está cerca de 70.000 millones de pesos, para todo el año. 70.000 millones. Bueno, a marzo estaba en 16.000 millones, a marzo, reconocido por el Banco Central. Bueno, entonces, ¿cómo es que va a destinar a educación, definitivamente? No, es que no tiene recursos. Primero, el proyecto no lo dice en ningún sitio. Voy a destinar tanto para educación, no. Esto es un proyecto de recaudación. No dice por ningún lado cuánto, de esos 9.500, cuánto irían para educación. No, en absoluto. Esto es un proyecto de recaudación. Y de modo que este título está mal puesto aquí arriba, ¿verdad? Proyecto de ley para aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos en educación. Eso hay que quitarlo. Bueno, sí, ya Educa emitió un comunicado. Ya lo hizo, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que no entendemos
bueno, los comunicados que publica el Fondo Monetario Internacional, porque había estado dando información de que la economía dominicana, de que se cumplían en las últimas revisiones, en el último trimestre del año pasado, pues valoraba el crecimiento económico y decía que todo estaba muy bien. Sí, fíjate, yo valoro... ¿Qué es lo que pasa? Ellos son diplomáticos. ¿Qué es? Ellos son diplomáticos. Fíjense que los comunicados últimos, ellos no se referían al cumplimiento de los topes fiscales. Ellos dicen, hablan de la economía, que va por buen camino, pero que esperamos en Washington al equipo económico para que hablemos de cuadre de los números. Por eso ese stand-by ha estado en el limbo desde el mes de diciembre hasta este momento. Ahora ya se revisaron los números, ya el gobierno decidió cargar al pueblo con más impuestos, esa brecha que hay. Ahora el fondo se va esta semana. Se verán un comunicado diciendo que han revisado los números, que el crecimiento va en camino, que la inflación hay que bajarla, pero no se compromete a nada hasta que el Congreso apruebe el paquetazo ese. Porque ya el gobierno lo envió rápidamente, mira, lo estoy enviando. Bueno, pero tienen que mandarle una nueva carta de intención de todas maneras al directorio del fondo. Sí, con ese paquetazo está incluido, en el paquetazo. Pero el fondo, para aprobarla en Washington, ellos se van a quedar con la carta de intención. Pero van a estar mirando que aprueben República Dominicana el paquetazo. Eso no quiere decir que lo van a aprobar allá el stand-by otra vez. ¿Cuánto es, cómo va que la banca que puede hacer? Porque el impuesto más significativo ahora mismo es el 1% a los activos bancarios. Ya tú mismo has estimado en 8.000, ¿de cuánto? ¿De 26.000? De estos 26.000 millones. La principal partida es esa. ¿Qué repercusiones tiene ese impuesto? Bueno, primero, déjame decirte que eso significa la mitad de los beneficios de la banca. La mitad de los beneficios lo está extrayendo el gobierno. La mitad. El año pasado los beneficios netos de toda la banca eran unos 15.000 millones. Los beneficios, después de pagar impuestos, ¿verdad? Con este impuesto le está quitando la mitad de los beneficios de la banca. Entonces la banca dice, ven acá, tú me estás quitando la mitad de los beneficios. Esto va a subir la tasa de interés. Activa. Esto va a aumentar los costos, porque me está aumentando mis costos. La bancarización va a aumentar. Entonces, la gente va a ser más difícil conseguir un crédito en un banco, porque es más costoso. El procedimiento es mayor. Se le ha puesto mucho más difícil. El negocio que pensaba aumentar sus actividades con un préstamo a un banco, no lo vas a hacer ya. Porque el banco le va a exigir una tasa de interés mucho más alta. Sí. Y un punto interesante, quien pierde también es el ahorrante, y eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque normalmente, para no aumentar totalmente la tasa de interés activa, entonces el banco lo que hace es que reduce un poquito la tasa de interés sobre el ahorro, para compensar. No todo se lo va a cargar al prestamista, sí, el que toma prestado. También el ahorrita va a sufrir con esto, para poder entonces compensar esos 8.000 millones que el gobierno le está quitando a la banca. Sí, diversas instituciones pues se han quejado, se han manifestado en contra de este paquete fiscal. En su opinión, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo el gobierno, o sea, teniendo un déficit, el déficit que tiene, que usted mismo dice que son 70.000 millones de pesos, que el año terminaría así? Entonces, ¿qué se puede hacer? Mira, ¿cuáles son las propuestas? Para devolver la confianza al consumidor, el empresario dominicano, el gobierno debió haber llamado al Palacio Nacional, al CONEP, a los representantes de los empresariados y los representantes del consumidor para hacer todo un recorte de gastos. Comenzando por ahí, un plan estricto de austeridad, que el fondo lo va a aceptar. Pero eso no fue lo que anunció el presidente hace ya 2 meses. El problema es que no tiene credibilidad, nuevamente. Es que dice una cosa y hace otra. Bueno, el informe Atalí hablaba de eso, de la falta de confianza. Falta de confianza. Pero si convoca al CONET, al Palacio Nacional, si convoca a los empresarios y los consumidores, y lo hacen, y se compromete, hay un documento. ¿Y a los sindicalistas no? Y a los sindicalistas también, ¿cómo no? Y con recortes, el fondo te lo acepta, porque el fondo lo que quiere es que cuadren los números. El fondo no está buscando que te ponga más impuestos a ti ni a mí tampoco. Es un problema de ustedes, ella es República Dominicana. Ahora, yo te voy a prestar unos cuartos a ti, pero yo quiero saber si tú me puedes pagar. En el fondo es ese. Porque recuerda que el fondo es lo que es prestamista. Yo te voy a prestar a ti, te voy a desembolsar $1.200 millones este año. Pero como tú vas, tú no puedes pagar la deuda.
porque tú tienes una deuda demasiado alta. Tu deuda, mira, fíjate lo que está pasando en Grecia. Grecia no puede con el endeudamiento. Entonces, para eso, tú tienes 44% del Producto Interno Bruto y ya tú lo tienes como deuda. Bueno, finalmente, ¿qué va a hacer el PRD entonces? El PRD se opone firmemente, nuestro candidato Hipólito Mejía. Usted no tiene manera de evitar que lo aprueben porque el PLD tiene mayoría en ambas cámaras. Pero tenemos el consumidor, tenemos el empresariado, tenemos el pueblo, y estamos al lado del pueblo en este momento. Hipólito Mejía lo ha dicho, que está del lado del pueblo, que está opuesto a este paquetazo. En este momento. En este Quiere momento. decir que en otro momento ¿También? Ustedes también podrían estar de acuerdo con el paquetazo. Sí, no estamos de acuerdo con el paquetazo. Sobre todo si ganan las elecciones No. en septiembre del 2012. No, porque ya Hipólito dijo lo que iba a hacer, ganar las elecciones y va a aplicar un estricto plan de austeridad en el sector público. Óyeme, y va a ser así, salario, jipeta, todo ese tipo de cosas lo va a recortar, todo eso va para afuera. Pero el presidente anunció cuando se juramentó en el 2004 que se prohibían la jipeta y toda esa cosa. Hubo un plan de austeridad que anunció. En el discurso presidencial del 2004 hay que volverlo a buscar. ¿Usted acuerda de ese? Oh, pero claro que sí. Yo me recuerdo perfectamente que el presidente Fernández dijo, voy a aplicar un estricto plan de autoridad, pero es que tampoco lo hace. Es que comenzó diciendo cosas bonitas y nunca lo ha cumplido. Es por eso que el pueblo dice que el Bueno, PLD... él lo dijo, sí, pero ese mismo día empezó a nombrar subsecretario. El mismo día que pronunció el discurso, ya en la tarde empezó la diarrea de subsecretarios, el mismo tarde. Es que la política del PLD es mentir. Óyeme, él cree que el PLD cree que este es un país de bobo. Dice una cosa y hace otra. Él no se da cuenta que ya la gente le está dando seguimiento a todo lo que hacen los políticos. No importa el que sea y lo que dicen los políticos. Porque... No, pero la gente tiene mala memoria, corta memoria. Por eso es que la gente no se acuerda de eso ya. Ahí los bolsillos ahora. Ahí sí, ¿no? Le está afectando la economía de la familia. Óyeme, los colegios están aumentando. Los colegios, todos los colegios aumentando. ¿Por qué? Porque es que está aumentando. Y los supermercados. Supermercados y todo. Le están diciendo, ¿sabes cómo que le dicen al supermercado ahora? Sí. Oh, la casa del terror. Eso decían en el 2003. Entonces, También correcto, pero ahora sí se le aplica al gobierno de Leonel Fernández la casa del terror. Vaya a un supermercado a comprarlo o algo, a un colmado a comprar. No se puede porque está demasiado caro todo. Entonces, un gobierno tiene que preocuparse por la comida, eso es fundamental, por el diario vivir. Pero el PLD y Leonel Fernández lo que le está preocupado es por resolver su problema de gobierno, o sea, las finanzas públicas. Él no le importa lo que pase con el presupuesto de la familia. En el diálogo que tuvo el PRD con el presidente de la República, el pacto que se firmó esta semana, no se habló de que no se le adelantó al PRD que iba a enviar este paquete impositivo. No se habrá hablado de eso. A la verdad que yo en lo personal no tuve conocimiento del tema que hablaron. O sea, no se consultó a nadie, absolutamente a nadie, nadie sabía de eso. Bueno, que yo sepa, no. Porque coincidió con que este paquete se envió al día siguiente de ese pacto firmado con el PRD. Bueno, el presidente Hipólito Mejía ya lo respaldó. El pacto, sí. Pero digo, y el paquete que se envió al día siguiente del pacto. Sí, pero eso obviamente fue una habilidad de Leonel Fernández, porque quiso vender la imagen de que el PRD estaba de acuerdo con eso también. Ese fue el metamensaje que quiso enviar. Muy inteligente de parte de Leonel Fernández y del PLD. Pero obviamente ya el pueblo sabe que no es así y que el PRD no tiene, y mucho menos Hipólito Mejía, tiene absolutamente nada que ver con ese paquetazo y que lo rechazamos. Y ojalá que el Congreso, si existiera un Congreso independiente, rechazara eso. Bueno, tenemos que agradecerle el desglosamiento que ha hecho aquí de cada una de las partidas de este nuevo paquete fiscal. Así que muchísimas gracias al Arturo Martínez Moya, presidente de la Comisión de Políticas Públicas y de Economía del Partido Revolucionario Dominicano, además de ser un prestigioso economista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.